Entonces, hoy le he puesto por título a esta palabra, Tu historia cuenta. Mira que tienes al lado, tu historia cuenta. Un encuentro que lo cambia todo, ¿no? Por poner un subtítulo, un encuentro que lo cambia todo. Tu historia cuenta. ¿Puedes decírselo fuerte al de al lado otra vez? Supongo que todos sabéis... Es que le gusta más la fiesta. Esta esquina es peligrosa. Muy bien. Todos habéis tenido sueños, ¿verdad? Imagino. Y yo quiero contaros la historia que yo soñé por un tiempo, ¿no? Durante un tiempo de mi vida, yo quería ser ciclista profesional. Vengo de una familia que ama profundamente el deporte. Mi abuelo fue futbolista profesional, jugó en el Mallorca. Mi padre también fue futbolista profesional. Y mis tíos también jugaron al fútbol. Todos jugaron al fútbol en edades tempranas. Luego no se dio que llegaran a ser grandes jugadores, pero todo ahí. El deporte no es solamente una afición en mi familia, es parte de nuestra cultura familiar. O sea, el deporte, mi padre, por ejemplo, cuando solamente teníamos 5 años, a mí y a mis hermanos, nos inscribió obligados a una disciplina deportiva. En cuanto cumplimos 5 años, ¿no? Y yo elegí el ciclismo. Nos dio a elegir y yo dije, yo quiero ser ciclista. Quizá influenciado porque debajo de mi casa, justo en el bajo de mi casa, había una tienda que se llamaba Ciclo Sport Moya. Ciclo Sport Moya. Y crecí viendo bicicletas entrar y salir. Crecí escuchando las conversaciones de los ciclistas que venían de entrenar, oliendo a aceite de cadena, oliendo a sudor, a caucho, viendo el sudor y el esfuerzo de esos ciclistas que llegaban. Y luego, por supuesto, llegaban los veranos, cuando dábamos vacaciones en el colegio, y no había verano sin Tour de Francia, en mi infancia, ¿no? Y con esos veranos llegaron las imágenes que marcaron a toda una generación, a Perico Delgado, Miguel Indurain ganando Tours, dándole en el morro a los franceses, españoles ganando el Tour de Francia constantemente, ¿no? Aquello era no solamente para nosotros deporte, sino que era una inspiración para mí, era algo épico, ¿no? Y empezó a formar una identidad en mí. Y sin darme cuenta, yo empecé a soñar. Con apenas 6, 7 años, empecé a soñar. Soñé con ser ciclista profesional. Soñé con competir, lo hice. Soñé con ganar, gané. Soñé con llegar lejos. Bueno, hasta donde pude llegar, llegué lejos. Y ese sueño me acompañó durante años. Desde muy pequeño competí, entrené, me sacrifiqué. Aprendí cosas muy importantes, aprendí desde muy pequeño disciplina, constancia, esfuerzo. Mi vida giraba alrededor de eso, todo. Siendo un joven de apenas 10, 8, 9, 10, 11, 12 años, todo giraba en torno a eso. Mis horarios, mi comida, mis metas, mis decisiones, mi identidad. Por ejemplo, yo no fui un joven que salía de fiesta cuando todos salían de fiesta, porque yo tenía que competir el fin de semana. Entonces yo no me iba a los sábados de fiesta, como se iban todos mis amigos. No, yo tenía que descansar porque al día siguiente quería ganar. Entonces, y eso no es, honestamente, no era un mal sueño ese sueño que yo tenía. No tiene por qué ser un mal sueño. De hecho, el deporte me enseñó valores que me han acompañado toda la vida. Humildad, respeto por el rival, compañerismo, disciplina, capacidad de sacrificio, saber comer, por ejemplo, y llevar una buena alimentación. Todo eso Dios lo ha usado después. Pero también tengo que decir algo en honor a la verdad. Y es que yo no solamente quería correr en bicicleta. Yo quería ser alguien. ¿Cuántos quieren ser alguien? O sea, yo quería ser conocido, quería ser importante, quería ser un ciclista laureado, quería ser admirado, quería llegar y vencer, ganar. Yo quería ganar el Tour de Francia, eran mis sueños con un niño de 10 años y eso, escúchame bien, no tiene por qué ser malo, eso no tiene por qué ser malo. De hecho, vivimos en una cultura que nos empuja constantemente a eso. Sé alguien en la vida, cumple tu sueño, no desperdicies tu potencial, en ti hay un potencial y detrás de todo eso hay algo muy humano. De hecho, es algo que Dios ha puesto en nosotros y es el deseo profundo de formar parte de algo que es mucho más grande que nosotros mismos. El anhelo de nuestra vida es muchas veces que nuestra vida signifique algo, que nuestra historia cuente.
que nuestra historia cuente, que sea una historia de valor. Entonces, el problema no es soñar. El problema es cuando nuestros sueños se convierten en nuestro Dios. Ahí está el problema. Cuando nuestra identidad empieza a depender de lo que nosotros logramos, cuando nuestra identidad empieza a depender de lo que nosotros alcanzamos, cuando nuestra identidad empieza a depender de lo que otros ven y aplauden en nosotros. Entonces, con los años he entendido, y hoy puedo decir con mucha paz, a veces esto es algo que a mis hijos les cuesta entender, porque ellos están en ese momento de querer vivir y piensan que yo tengo algún tipo de problema con ser quien soy. Porque yo, ¿por qué no podría haber sido un ciclista profesional? Y yo lo oigo y lo entiendo, pero yo soy feliz. Porque me he dado cuenta ya con 49 años que no todo lo que deseamos es lo que Dios ha diseñado para nosotros y que no todo lo que dejamos atrás es una pérdida en nuestra vida. Porque Dios tenía otro plan para mí. Curiosamente, el plan que yo no quería. Curiosamente, el plan que yo desde niño rechazaba. Y por eso tantos años de mi vida he vivido, como dice la Escritura, y vamos a leer ahora, dando coces contra el aguijón. He sido muy rebelde. Yo he peleado mucho con Dios. He nacido prácticamente en un hogar cristiano y he peleado mucho contra Dios. He resistido a Dios. He negociado con Él. ¿Cuántos habéis negociado con Dios? Si me da esto, yo... ¿Verdad? Me he rebelado contra Él. ¿Por qué? Porque me aferraba a mi historia soñada, sin darme cuenta de que Dios estaba escribiendo en mi vida una historia mucho más grande que la que yo me podía imaginar. Y así es Dios. Y aquí está la pregunta que casi nadie nos enseña a hacernos. La pregunta no es ¿qué quiero ser? La pregunta no es ¿hasta dónde puedo llegar? La pregunta es ¿qué historia estás escribiendo tú, Dios, conmigo? ¿Qué historia quieres escribir tú, Señor, conmigo? Porque hay un momento en la vida, y lo vamos a ver ahora en la palabra, en el que Dios no solo cambia tu dirección, sino que cambia el significado de tu historia. Y eso le pasó a un hombre que también tenía un plan, que también tenía una historia, que también tenía una identidad muy clara, que tenía un camino muy definido y que tenía una convicción absoluta de que estaba en el camino correcto, de que su historia era la correcta y de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Su nombre era Saulo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se encontró con Jesús camino de Damasco. Y a partir de ese encuentro, su historia, como la tuya y como la mía, empezó a contar de verdad. Leamos, vamos a leer en Hechos capítulo 9, verso 1. Seguimos ahí con la proyección. Saulo, o si quieres leerlo en tu Biblia, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los del camino. Así se llamaban los cristianos. Los cristianos empezaron a llamarse cristianos en la iglesia de Antioquía, pero al principio se llamaban los del camino, porque iban predicando por los caminos. Entonces dice, si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Cómo? ¿Cómo le rodea? Repentinamente, ¿verdad? Di conmigo, repentinamente. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dos preguntas que le hace Saulo al Señor. ¿Quién eres? Y cuando Jesús le dice quién es, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo. ¿Qué había? Un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías,
Y él dice, me gusta lo que él responde, ¿no? Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, cuando le dijo quién era, dijo, tienes que ir a poner las manos a Saulo. Ya el heme aquí, ¿no? Entonces Ananías respondió, Señor, que he oído hablar del Saulo, he oído hablar mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad porque había recibido cartas del sumo sacerdote para detener para prender a los que invocan tu nombre. Dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, ¿qué dijo? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y si sigues leyendo ves que Saulo empieza a predicar ya como un descosido. ¿Verdad? Increíble. Tremenda historia esta que hoy el Señor nos trae. Una historia, la de Saulo, que parecía definida. Porque antes de que Saulo se encontrara con Jesús camino de Damasco, su vida parecía completamente definida. Era un tipo seguro de lo que hacía. No era un hombre que iba perdido por la vida, desorientado, no era un hombre sin propósito. Al contrario, Saulo sabía quién era, sabía lo que defendía y sabía dónde iba. Lo tenía clarísimo. Como yo, quería ser ciclista, ¿no? Entonces la Biblia nos dice que él estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y esa frase, respirar amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús, esa frase no describe a un hombre débil, no describe a un hombre que no sabía lo que quería, sino describe a un hombre fuerte y convencido. Porque Saulo era un hombre preparado, era un hombre religioso, era un hombre que estaba formado, era un hombre disciplinado, había sido educado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más respetados de su tiempo. Tenía conocimiento teológico, tenía conocimiento de la Torá, de la ley, de la tradición judía. Tenía una herencia espiritual, no era un ignorante, era un hombre brillante de su tiempo. Y tampoco era pasivo. No era alguien que, bueno, yo soy religioso pero paso de todo. No. Era un tipo apasionado, no dudaba, estaba seguro de que lo que estaba haciendo era lo correcto y de que tenía razón en lo que hacía. Y esa convicción lo llevó a convertirse en perseguidor de la iglesia. Y aquí hay algo que debemos entender. Saulo no perseguía a los cristianos porque odiaba a Dios, sino porque creía que estaba sirviendo a Dios. No perseguía a los cristianos porque odiaba a Dios, sino porque creía que estaba sirviendo a Dios. Su problema no era falta de celo, era falta de un encuentro. Di conmigo, un encuentro. Saulo no era un hombre sin historia, era un hombre con una historia mal direccionada. Tenía una historia llena de logros personales, una historia llena de reputación, de reconocimiento. Tenía un nombre respetado en su entorno, tenía autoridad porque le habían dado cartas los sumos sacerdotes, tenía respaldo institucional. Humanamente hablando, Saulo iba por el camino correcto, por el camino del triunfo, por el camino de su propósito. Y aquí entra algo muy significativo, el nombre. ¿Cómo se llamaba? Saulo. Saulo viene de Saúl, significa pedido, deseado. Ese es el nombre Saulo, significa pedido, deseado. Habla de expectativas. Cuando tú tienes algo deseado, algo que has pedido, tienes una expectativa. Habla de linaje, habla de reputación. O sea, era alguien que destacaba. Cuando habla del rey Saúl, dice que el más alto le llegaba por los hombros a Saúl. O sea, era alguien destacado, alguien que sobresalía. De Pablo en este caso, de Saulo, en este caso decían que era retaquico, ¿no? Pero bueno, Saulo representaba todo lo que otros esperaban de él y todo lo que él mismo esperaba de sí mismo.
era orgulloso y en ese momento también era el orgullo de todo el sistema religioso. Ese joven prometedor. Era un hijo ejemplar, defensor de la tradición, un hombre que prometía mucho, instruido en la ley. Sabía 4 idiomas. Sabía arameo, sabía hebreo, sabía griego y sabía latín. O sea, y también era un empresario, porque vendía tiendas. Ahora tú estás pensando, bueno, ¿qué birria de empresario? Vendía tiendas de campaña. No, en aquel entonces era un negocio tremendo vender tiendas. Era un gran empresario. Y sin embargo, estaba persiguiendo precisamente aquello que Dios en ese momento estaba levantando. Entonces, hay muchas personas que como Saulo tienen nombre, tienen títulos, estudios, logros, reconocimientos, pero todavía no han tenido un encuentro con Jesús. Y son personas que quizás son sinceras en su modo de vivir. No estoy hablando de los que están, hoy no estoy hablando de los que están perdidos y todo esto, sino gente que cuando tú hablas con ellas en la calle te dicen, pero si yo no he hecho mal a nadie, si yo soy buena persona, si yo me porto bien, si yo tengo a mi hijo educado, yo tengo un buen trabajo, además un trabajo loable. Personas que son sinceras, que son comprometidas con la sociedad, que siguen cierta moralidad y que son morales, que son personas correctas. Pero, ¿sabes qué? Sinceridad no es lo mismo que verdad. Tú puedes ser muy sincero, pero no estar en la verdad. Decía C.S. Lewis, la sinceridad no convierte el error en verdad. Y nuestra cultura hoy día, la cultura en la que vivimos, valora mucho la intención. Mientras que tú seas sincero, mientras que tú no le hagas daño a nadie, mientras que tú lo hagas de corazón. Pero la Biblia nos enseña algo que es mucho más profundo. Porque puedes tener pasión y estar equivocado. Eso te enseña la Biblia. Tú puedes tener mucha pasión y estar equivocado. ¿Tenía pasión Saulo? Puedes tener convicción y estar lejos del propósito de Dios. Puedes tener historia y aún así no estar caminando en la dirección correcta, en la historia que Dios quiere escribir contigo. Y aquí está la tensión que nos va a preparar el corazón para lo que viene. Saulo tenía una historia muy bien construida, pero todavía no había sido interrumpida por la gracia de Dios. Y cuando Dios decide intervenir con su gracia, todo cambia. Porque cuando Dios decide intervenir en una historia, en la tuya o en la mía, no lo hace para humillarte, no lo hace para humillarnos, sino que lo hace para redimir nuestra historia. No para borrar nuestra historia, sino para redirigir nuestra historia. Y eso es exactamente lo que va a suceder en el camino a Damasco. El encuentro que lo cambió todo. Saulo va camino de Damasco, no dudando. No va dudando, no tiene ningún tipo de duda de lo que está haciendo. No va orando tampoco, porque cuando ya sabes lo que tienes que hacer, no oras por lo que tienes que hacer. No va buscando a Dios, va convencido, va con autoridad legal, va decidido, las cartas, lleva el poder, lleva una agenda clara, su historia en su mente está perfectamente escrita. Y entonces sucede algo que Saulo no estaba buscando, pero que Dios había preparado. La Escritura dice que una luz del cielo lo rodeó repentinamente. Fijaos porque no fue un proceso gradual. No fue, oye, me voy dando cuenta poco a poco de que me estoy equivocando. No fue empezar a reflexionar y decir, oye, quizá estoy equivocado. No, fue una interrupción. Digo conmigo, interrupción. Un de repente de Dios, una interrupción de Dios. Dios no le pide permiso a su agenda, sino que interrumpe su agenda. ¿Te ha pasado alguna vez? Y en ese momento Saulo cae a tierra. Por cierto, no se sabe si iba a caballo, porque muchas veces dice, cuando dio a Saulo del caballo, no dice que fuera a caballo. Antes de que Jesús le diga quién es, me gusta esto, porque Jesús antes de decirle quién es, antes de explicarle nada, antes de corregir su fallo o su teología equivocada, Jesús le hace una pregunta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, me ministra Jesús. Jesús no le da un discurso ni le da una chapa. No le ofrece un argumento. No entra en debatir con él.
le hace una pregunta que atraviesa el corazón de Saulo. Porque Dios no comienza transformando nuestra conducta. Dios no comienza transformando nuestra conducta. Comienza confrontando nuestra relación con Él. ¿Cómo es nuestra relación con Él? O sea, no empieza por lo que hacemos, empieza por en contra de quién estamos peleando. Porque si no estás con Dios, estás contra Dios. Aunque seas muy sincero. Y aquí hay algo profundamente revelador. Jesús dice, ¿por qué me persigues? O sea, ¿Saulo había conocido a Jesús? No. ¿Saulo alguna vez había abrazado a Jesús como sus discípulos? ¿Había tocado físicamente a Jesús? Jesús ya había muerto, resucitado y ascendido al cielo. Ni siquiera lo había conocido personalmente Saulo a Jesús. Nunca lo había visto. Pero Jesús se identifica en este versículo completamente con su iglesia, porque ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? ¿Estaba persiguiendo a Jesús? No, estaba persiguiendo a su iglesia. Entonces, perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Tocar el cuerpo de Cristo, tocar la iglesia, es tocar la cabeza. Esto a mí me vuela la cabeza porque cambia nuestra manera de ver la fe. Porque me muestra un Cristo que no está lejos, ni que está desconectado, ni que es indiferente. Cristo está tan unido a su iglesia, a su pueblo, que lo que nos hacen a nosotros, Él lo recibe como que se lo están haciendo a Él, propio. Y ante esa voz, ¿qué pasa? Que resulta que Saulo cae al suelo. Pero Saulo no cayó solamente físicamente. En esa caída cayó su orgullo, cayó su seguridad, cayó su control, cayó su propia agenda, cayó su propio sueño, cayó su propio propósito. Imaginaos por un momento la reacción de Saulo. Con todo lo que hemos hablado de que él lo tenía todo tan claro, sabía lo que quería, había sido instruido, iba con una misión clara, destruir a los cristianos, destruir a todos aquellos que tenían la fe en Jesús, y de repente Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es que a veces leemos la Biblia rápido, pero quiero que entiendas eso. O sea, la vida de Saulo en ese momento voló por los aires. Imagínate la reacción, imagínate ese momento. El hombre que venía seguro, ahora está totalmente desorientado. El que creía ver claro, ahora se había quedado ciego. El que daba órdenes, ahora pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Y esta pregunta marca el principio de la verdadera conversión, porque no hay conversión sin estas dos preguntas. Señor, ¿quién eres? Ese encuentro con Jesús que dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No con una religión, no con la religión de tus padres, sino cuando tú tienes ese encuentro con Jesús y dices tú, y a mí me pasó con 16 años, yo había sido crecido en la iglesia, oyendo a toda la vida a mis padres hablar de Jesús, pero en un campamento de jóvenes de repente dije, oh, ¿quién eres? Ya no eres el Dios de mis padres, ahora eres mi Dios. ¿Quién eres? Y en ese momento, si hay una verdadera conversión, enseguida dice, ¿qué quieres que haga? Y muchas veces nos quedamos en ¿quién eres? Y nos pasamos la vida sentados en los bancos de la iglesia, sin decirle qué quieres que haga. Pero una verdadera conversión siempre te lleva, Señor, ahora que sé quién eres, ¿qué quieres que haga? Es una pregunta que marca el principio de una verdadera conversión. Y aquí quiero que entendamos algo fundamental. No fue de repente una nueva información lo que transformó a Saulo. Fue un encuentro con una persona. Fue un encuentro con una persona real, viva, genuina, auténtica, que quiere tener una relación contigo. Se llama Jesucristo. Porque Saulo ya tenía mucha información. Saulo sabía la ley de Moisés al dedillo, los salmos, los profetas, lo sabía todo de memoria. Tenía formación teológica, tenía argumentos para enterrarnos a todos. Lo tenía todo, pero no tenía un encuentro con Jesús. Y por eso, por desgracia, hoy también sucede, no sé si os habéis dado cuenta, que vivimos en una era del conocimiento espiritual. Hay como un despertar espiritual. Jóvenes, incluso famosos, que se están, entre comillas, no sé, yo no lo sé, no soy nadie para jugar, se están convirtiendo, ¿no?, al cristianismo. Jóvenes que de repente salen en redes sociales hablando de la profundidad de Dios, de cosas de Dios. Tenemos mucho acceso hoy día
a un conocimiento, entre comillas, espiritual. Podcasts cristianos, libros, conferencias, predicadores, reels. Estoy aquí pensando, frases, estudios bíblicos. Nunca, escúchame, nunca en la historia ha sido tan fácil saber sobre Dios. Y al mismo tiempo nunca ha sido tan difícil detenernos delante de Dios. Encontrarnos con Él. Porque vivimos con mucho conocimiento. Todo el mundo sabe hoy día, dentro del contexto cristiano, sabe mucho de Dios, pero difícilmente tenemos tiempo para detenernos delante de Él, para tener un encuentro con Él. Sabemos mucho, pero nos quebrantamos poco. Escuchamos mucha palabra, pero nos rendimos poco. Opinamos mucho sobre la palabra, pero nos caemos poco de rodillas delante de Dios. El famoso A.W. Tozer nos confronta y dice, podemos conocer correctamente las cosas de Dios y sin embargo no conocer verdaderamente a Dios. Y así era Saulo. Saulo conocía las cosas de Dios, pero no conocía al Dios de las cosas. Y Dios me ministra a Dios porque Dios no es como nosotros. Porque ¿qué hubiéramos hecho nosotros con alguien que nos persigue? Con alguien que es nuestro mayor enemigo en ese tiempo. Imaginaos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Pues Dios hace todo lo contrario. Dios dice, y ahí Dios en su gracia lo que hace es que no lo va a destruir. Lo que hace es detenerlo. Lo detiene de su camino. No lo aplasta, pero lo confronta. No lo rechaza, pero se revela a Él. Eso es lo que Dios hace. Lo que hizo en mi vida, lo que quiere hacer en la vida de muchos y lo que ha hecho en la tuya, espero. Porque cuando Jesús se encuentra con una persona, no solo viene a corregir su camino, viene a redefinir toda su historia. Y en ese encuentro, fíjate, porque ese encuentro de Jesús con Saulo no termina en el suelo. Él cae al suelo, ¿verdad? Pero no termina en el suelo. Ese encuentro es apenas el comienzo de una vida completamente nueva para Saulo. Y me gusta porque la gracia llegó a través de otro. Se llama Ananías. La gracia llegó a través de otro. Después del encuentro con Jesús, Saulo, ¿cómo se queda? Ciego. El hombre que creía verlo todo, ahora no ve ni un pimiento. No ve nada. Ve menos que Pepe Leche, como dicen, ¿no? Entonces, el que tenía respuestas para todo, ahora solamente tiene silencio. 3 días sin ver, 3 días sin comer, 3 días orando. Y aquí ocurre algo precioso. Porque fijaos, Dios podría haber terminado todo el proceso de Saulo directamente con él, si se le había parecido. ¿Verdad? Podría haber terminado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y ahí podría haberle dicho a Jesús, pues mira, yo soy Jesús, me estás persiguiendo, tío, te estás pasando 3 pueblos, ahora yo te voy a... Y empezar ahí a hablarle igual que se le había parecido, pero él no hace eso. Él lo envía a un lugar, a la calle derecha, a casa de Judas. Entonces, Dios decide usar a otra persona, decide usar a una persona. Y claro, nosotros pensando en usar a una persona hubiéramos dicho, pues a uno de los 12, ¿no? A uno de los discípulos, a Pedro, que envíe a Pedro. No envía a Pedro, no envía a Juan, no envía a ninguno de los líderes de la iglesia en ese momento. Envía y usa a un discípulo común. A un discípulo común. La única vez que se menciona en la Biblia. Solamente aquí, Ananías. Un nombre que pasa casi desapercibido en la Biblia. Ananías. La Biblia dice que el Señor le habla en visión y le da una orden a Ananías. Dice, levántate y ve. Y Ananías responde como muchos de nosotros hubiéramos respondido. Josué, heme aquí, Señor. Quiero que vayas y le prediques a Bin Laden. Porque instrumento... Perdona, ¿tú sabes quién es ese? ¿No? No sé. Imagínate el ateo más retorcido o la persona que más contra Dios haya ido aquí en España y de repente se te aparece y dice, no, porque ese es un instrumento para mí. Pues hubiéramos reaccionado igual que reaccionó Bernabé, con temor.
Señor, que yo he oído de este hombre. Que este hombre a los cristianos mataría y heriría. Oye, que también tiene poder aquí en Damasco. Que tiene cartas de los sumos sacerdotes, que aquí que nos lleva para allá, para Jerusalén, presos. ¿Estás seguro, Señor? Entonces, Ananías sabía quién era Saulo. Conocía su reputación, conocía el pasado de Saulo. Y aquí hay una verdad que necesitamos abrazar como iglesia. Escucha, Dios no solo transforma al que recibe la gracia, también prueba a nosotros como iglesia la obediencia del que tiene que extenderla. ¿Quién tiene que extender la gracia? ¿Quién tiene que extender la gracia en tu trabajo, en tu lugar? ¿Quién? Di conmigo, yo. ¿Quién le va a extender la gracia a tu vecino? ¿Voy a ir yo? Bueno, yo puedo ir un día, pero ¿quién? Entonces, Dios no solamente transforma al que recibe la gracia, también prueba la obediencia de aquellos que tienen que extender la gracia. ¿Por qué? Porque Ananías tenía dos opciones. Podía obedecer a Dios o dejar que el miedo decidiera por él y no obedecer a Dios. ¿Pero qué hace Ananías? Ananías obedece. Y llega a la casa, impone las manos y lo primero que sale de la boca de Ananías es impresionante. No es un reproche, anda que vaya tela, Saulo, como diríamos algunos. Vaya la que has liado, colega, ahora estás ciego, ¿Se te ha parecido el Señor que me lo ha dicho? ¿Qué? ¿Tanto que decías? No le dice eso, ¿a que no? Porque podría haberle dicho eso, oye, anda, ¿qué te ha pasado? ¿Te has caído del caballo? No, perdón, eso no es bíblico. ¿Qué? ¿Te has caído, verdad? Venías para acá y ¿qué te ha pasado? Has tenido un encuentro, con él. No, lo primero que sale de su boca no son reproches, ni desconfianza, ni juicio. Dice una sola palabra que lo cambia todo. Me encanta. Hermano Saulo. ¿Cómo lo llama? Hermano. ¿Sabes? Yo lo practico esto. Mucho. Yo hace años empecé a llamar a Ramón hermano. Todos los días. Y yo sabía que era mi hermano, pues mi hermano. Empieza a llamar las cosas que no son como si fueran. Empieza a llamar hermano a la gente. Bueno, hoy hay una moda ahora, ¿no? Bro, ¿qué pasa, bro? ¿No? Ahora ya casi todo el mundo se llama hermano. Pero es bueno llamar hermano. Empieza a llamar las cosas que no son como si fueran. Yo le llamo hermano a mucha gente. Hola, hermano, ¿cómo estás? Hola, brother, ¿cómo vas? Hola, hermano. Porque yo no lo hago como una muletilla, yo lo hago intencionalmente. Estoy declarando que él va a ser hermano mío en la fe. No porque sea hijo de mi madre, sino porque va a ser hijo de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, esa palabra de Ananías a Saulo fue sanadora. Imagínate un hombre que en ese momento se había encontrado con Jesús, su mundo había volado por los aires, se sentía una escolilla, ciego, sin comer 3 días, ciego, diciendo, ¿qué está haciendo toda mi vida? He estado persiguiendo a Jesús. Imagínate cómo se sentía el hombre más despreciado del mundo y de repente llega uno que es del camino, de los discípulos de Jesús y le dice, hermano. Eso es una palabra de restauración. Eso es el evangelio puro. El hombre temido de repente es llamado hermano. El perseguidor de la familia es recibido en la familia. Porque el pasado ya no define el presente. Amén. Y aquí el nombre vuelve a ser crucial. Porque el nombre vuelve a hablarnos. Ananías significa el Señor es misericordioso. ¿Cómo se llama? ¿Qué significa el nombre Ananías? El Señor es misericordioso. Y esa palabra misericordia tiene que ver con gracia. ¿Qué mensaje, hermanos, tan profundo? O sea, Dios usa a un hombre cuyo nombre declara lo que Dios es. Misericordioso. O sea, la misericordia de Dios llega abrazando, tocando, hablando. O sea, la gracia de Dios no solamente nos alcanza desde el cielo, muchas veces nos alcanza a través de personas que extienden la gracia, que son canales de gracia. Nos abraza a través de alguien que nos abraza, que nos toca, que nos da una palabra de ánimo, que nos dice, hermano, tú puedes. Y Dios sana a Saulo.
Pero no solamente lo sana físicamente, sino le permite ver otra vez, sino que sana la relación de Saulo con la iglesia. Porque nadie vive la nueva vida en Cristo en soledad. Por eso Jesús no se le revela a él personalmente, sino que manda a un discípulo para conectarlo con la iglesia. El encuentro personal con Jesús siempre nos conduce a una comunidad de gracia, siempre nos conduce a la iglesia. No hay llaneros solitarios. No, yo es que a mí Jesús se me ha revelado, pero yo vivo Jesús en mi manera porque Él me habla a mí. No. ¿Podría haberlo hecho Jesús con Saulo? No, pero Él lo conecta con el discípulo, lo conecta con la iglesia. Y aquí hay un llamado fuerte para mí. No sé si para ti. Yo creo que también. Tal vez Dios quiere usar tu vida para ser Ananías. Que tú seas Ananías para alguien. Que tú seas el canal por el cual la misericordia y la gracia de Dios pueda llegar a alguien. Tal vez Dios te está pidiendo que extiendas gracia donde estás viendo pasado que te hirió. Donde estás viendo dolor en tu pasado. Tal vez Dios quiere que empieces a llamar hermano a quien todavía te da miedo o a quien todavía ves que es casi como un Saulo de la vida, ¿no? Y cuando Ananías, fíjate, cuando Ananías obedece, las escamas caen de los ojos de Saulo. O sea, y Saulo no solamente recupera la vista física, sino que comienza a ver la vida de una manera completamente nueva, de una manera completamente distinta. Porque cuando la gracia llega, no llega para aislarnos, llega para integrarnos. No llega para esconder nuestro pasado, llega para redimirlo y usarlo en unidad dentro de la familia, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y así, de las manos de la misericordia, de repente Saulo está listo para el siguiente paso. No solamente ver de una manera distinta, sino para ser enviado. Y pasa de Saulo a Pablo. La historia de Saulo redimida pasa de Saulo a Pablo. Después del encuentro, después de la ceguera, después de la gracia recibida a través de Ananías, la Biblia comienza a llamarlo de otra manera. Dice Hechos capítulo 13, verso 9, Saulo, también conocido como Pablo. O sea, no es un cambio inmediato, no es un cambio mágico, fue un proceso. Es una transición, es una historia que está siendo redimida. Fijaos, porque hemos dicho cuál era el significado del nombre Saulo. Pedido, deseado. Eso habla de expectativas, de prestigio, de linaje, de reputación, de sobresalir. ¿Sabéis el significado de Pablo cuál es? Pequeño. Qué contraste tan fuerte, ¿verdad? De importante, de sobresalir a pequeño. De ser alguien reconocido a ser alguien dependiente. De yo sé, Señor, a ¿qué quieres que yo haga? Tremendo, ¿verdad? Ese es el proceso de la gracia en nuestra vida. Y aquí hay una verdad central. Es una de las columnas principales del Evangelio. Cuando Cristo entra en tu vida, no te hace menos capaz, te hace más dependiente de Él. Porque Pablo no perdió su inteligencia. ¿O no? No. No perdió su formación, de repente no se le olvidó todo. Tampoco perdió su capacidad de hablar, de argumentar. Tampoco se le olvidaron los 4 idiomas que sabía. Ni dejó de vender tiendas. Tampoco. Lo que pierde Pablo es la necesidad de ser grande a los ojos de los hombres. Eso fue lo que perdió Pablo. Esa necesidad que muchas veces tenemos de ser grande a los ojos de los demás. Ahora su identidad no está en quién era, sino a quién pertenece. Su identidad ya no está en quién soy, sino a quién pertenezco. Y esto es muy contracultural hoy día, porque vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente a ser grandes, a destacar, a tener followers, a tener seguidores, a ser visibles. Y no digo que todo eso esté mal. No está mal. El problema es por qué quieres eso o para qué quieres eso. Porque el reino de Dios funciona al revés. El que se humilla es exaltado. El que se hace pequeño es usado por Dios.
El que es dependiente de Dios, permanece. John Stott lo expresó así: la conversión es un cambio de lealtad antes que un cambio de conducta. Pablo no solamente cambió lo que hacía, cambió para quién vivía. Su lealtad ya no estaba en lo que hacía, su lealtad estaba para Dios, para Jesús. Y quiero que entendamos algo muy importante. Dios no destruye la historia de Saulo, la redime. Es muy distinto. Todo lo que antes, fijaos, porque todo lo que antes Saulo usaba para perseguir, ahora lo usa para predicar. La misma pasión que tenía antes, ahora a servicio del Evangelio. La misma disciplina, ahora a servicio del reino. La misma voz fuerte, la misma pasión, ahora anunciando la gracia. Cristo no borra tu historia, la redime. Y tal vez tú estás aquí hoy y te llamas Saulo, entre comillas. Quizás sigues viviendo bajo expectativas, sigues viviendo bajo presión, sigues viviendo bajo la necesidad de que te aprueben, una necesidad de aprobación. Sigues quizás midiendo tu valor por lo que logras, o por lo que representas, o por la función que tienes o el puesto que tienes. Y Dios hoy te está invitando a vivir como Pablo, pequeño. No menos valioso, sino más libre. Porque cuando dejas de luchar por ser grande, Dios puede comenzar a usarte de una manera grande. Y es impresionante porque lo que no se pierde, es impresionante porque a veces pensamos que se pierden muchas cosas, pero vamos a ver lo que no se pierde cuando encontramos a Cristo. Hay algo que muchos temen hoy día, por eso no se acercan a Jesús. Aunque no siempre lo digan, lo temen. Y piensan, si sigo a Cristo de verdad, si de verdad me entrego a Él, ¿qué voy a perder? Y empiezan a elucubrar y empiezan a pensar, wow, quizá voy a perder mi identidad. O quizá voy a perder mi profesión. O quizá voy a perder mis propios sueños. O quizá voy a perder quién soy. Pero cuando miramos la vida de Pablo, descubrimos una verdad que es liberadora. Seguir a Jesús no borra lo humano. No borra lo humano, lo redime. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz, redimirnos. Porque Pablo siguió fabricando tiendas, no dejó de trabajar, no dejó de esforzarse, no se fue del mundo, ¿a qué no? Siguió viviendo en un mundo real. También siguió siendo un hombre educado, sabía dialogar con filósofos en Atenas, en el Areópago, sabía razonar con judíos en las sinagogas, sabía hablar con reyes, con autoridades, sabía hablar con los más sencillos, con la gente sencilla y llana. Dios no le quitó su mente, como muchos piensan, ¿no? ¿Cuántas veces he dicho, hecho cristiano te han lavado el cerebro? No, lo que me han lavado es los pecados. Dios no le quitó su mente, no le quitó su oficio, no le quitó su cultura. Lo que sí cambió fue el centro de su vida. Porque Cristo no vino a borrar tu historia, vino a darle sentido a tu historia. Y esta verdad es profundamente contracultural hoy día. Porque hoy muchos piensan, para seguir a Dios, tengo que dejar de ser yo. Pero el Evangelio dice, para ser verdaderamente tú, necesitas encontrarte con Dios. ¿Cuánta gente hay que no sabe, ni tiene identidad, ni sabe lo que es? Un día están en una cosa, otro día están en otra. Hoy me siento árbol, mañana me siento mujer, mañana me siento perro. Así es. Y entonces eso piensas que si sigo a Dios voy a dejar de ser yo. No. Al contrario. Porque si tú quieres saber verdaderamente quién eres, necesitas encontrarte con Dios. Dios es el que te va a dar identidad. Y Dios va a usar tu profesión. Va a usar tu forma de ser. Que Él te creó con esa forma de ser. Como Pablo. A Pablo no lo anuló, no anuló su celo, su pasión. Siguió siendo un hombre celoso y apasionado. Él va a usar tu profesión, tu carácter, tu experiencia. Incluso va a usar tu pasado. ¿Sabéis cuál fue la espada con la que David conquistaba? Con la espada de Goliat. La espada que fue forjada para destruirlo fue la que él usó después. O sea, Dios puede usar tu pasado incluso.
Nada se desperdicia cuando pasa por la gracia. Escucha, tal vez tú eres un empresario, o eres un obrero, o eres una dependiente de tienda, o eres un maestro, o eres un deportista, no sé, o eres un albañil, o eres un empresario, o estudiante, o un médico, da igual. Tal vez vienes con una historia compleja, con aciertos, con errores en tu vida. Dios no te llama a anular eso. Él te llama a que lo consagres, a que se lo consagres a Él. Porque el reino de Dios no se construye solo desde púlpitos. El reino de Dios se construye desde un vivero, ¿verdad? Se construye desde una obra. ¿Dónde está Ginés? Se construye desde un taller. Se construye desde el supermercado. No solamente se construye desde el púlpito, se construye en oficinas, en hogares, en escuelas, en las calles. Cuando Cristo entra en una vida, no nos saca del mundo, nos envía al mundo con un propósito nuevo. Y escúchame, si no te queda nada, quiero que te quedes con esto. ¿Te lo tatúas? No, es verdad. Pero lo puedes tuitear, o postear, o no sé cómo se diga. Tu historia no deja de contar cuando conoces a Cristo. Empieza a contar de verdad. Y eso se merece un aplauso. ¡Aleluya! Escúchame, tu historia no deja de contar cuando conoces a Cristo. Empieza a contar de verdad. Tu historia empieza a contar cuando te encuentras con la gracia. El apóstol Pablo, el mismo que fue Saulo antes, escribe estas palabras años después de su encuentro con Jesús en 2 Corintios 5:17, en su segunda carta a los Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este hombre que era perseguidor de la iglesia escribe esto después de su encuentro con Jesús años después. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¡Aleluya! Sí. Amén. Y Pablo no escribe esto desde la teoría. No, lo escribe desde su propia experiencia, desde su propia historia. Él sabe lo que es tener un pasado, sabe lo que es cargar con culpa, sabe lo que es vivir con una identidad equivocada. Y ahora entiende algo fundamental. Nuestra historia no vale por lo que soñamos ser, vale por lo que Dios decide hacer con nosotros. Antes de Cristo, nuestra historia puede tener logros, experiencias, incluso puede tener buenos valores, pero está incompleta. Es como un libro que quizás está bien escrito, pero que le falta el capítulo más importante. Una vez leí un libro que resulta que no sé por qué le faltaba un capítulo y me perdí. No sé quién había... Faltaba no sé por qué, y estaba leyendo y no lograba. Solo por un capítulo, un libro de 14 capítulos, un capítulo que... Porque era una novela y me faltó un capítulo y estaba más perdido que Spiderman en un descampado. Porque es como un libro bien escrito al que le falta quizá el capítulo más importante de nuestra vida. La gracia no borra, escúchame, la gracia no borra las páginas anteriores, pero cambia el final de la historia. Amén. Aleluya. Y aquí quiero que la iglesia escuche con claridad, escucha. No importa si tu pasado fue quizá un pasado religioso o un pasado rebelde. No importa si vienes de éxito o de fracaso. No importa si tu historia parece una historia brillante o quizá parece una historia rota, de dolor. Cuando estás en Cristo, tu vida recibe un significado nuevo. Cuando estás en Cristo, tu vida recibe un significado nuevo. Y esto va directamente contra la cultura de este mundo, que nos dice continuamente, tu valor está en lo que logras. Tú eres lo que produces. Tú eres lo que otros ven. ¿Has oído eso alguna vez? Pero el Evangelio dice, tu valor está en quien te llamó. El Evangelio te dice, eres lo que Cristo dice que eres. Eres lo que Cristo ha hecho por ti. Eres, como hemos leído ahí, una nueva creación. El pastor Dietrich Bonhoeffer
lo expresó con mucha profundidad. Dijo, cuando Cristo llama a un hombre, le invita a venir y morir para vivir de verdad. Morir a la vieja historia para recibir la nueva historia. Y aquí está la afirmación central del mensaje. Tu historia cuenta. Vaya que sí cuenta. No porque sea una historia perfecta, sino porque ha sido tocada por la gracia de Dios. La pregunta es, después de escuchar esto que Dios te está diciendo hoy, ¿qué historia vas a contar? ¿Sabes? Os voy a decir algo con mucho respeto, porque no es nada malo tampoco. Pero muchos de los que estáis hoy aquí sentados aún no habéis tenido un encuentro con Jesús. Porque a partir del encuentro con Jesús, tu vida ya no es una sucesión de intentos humanos por agradar a Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, se acaban los intentos. De repente Dios empieza a escribir una historia nueva en ti. Tu pasión, todo gira en torno a Él. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando Dios escribe una historia, ninguna página es innecesaria. Ninguna. Amén. Ahora, a lo largo de este mensaje hemos visto algo muy claro. Dios no está buscando historias perfectas. No, Él no está buscando historias perfectas. Está buscando vidas rendidas, vidas entregadas a Él. Saulo tenía una historia impresionante, un currículum, una reputación, autoridad, tenía logros. Era un hombre que sobresalía. Pero fue en el encuentro con Jesús cuando su vida empezó a contar de verdad. Y hoy, antes de terminar, quiero hacerte una pregunta sencilla pero profunda. ¿Cómo quieres ser recordado al final de tu vida? ¿Cómo quieres ser recordado al final de tu vida? Os voy a contar un sueño que tuve hace 12 años. Yo tuve un sueño increíble que recordaba esta semana cuando estaba leyendo el capítulo 9 de Hechos. Acabamos de empezar a caminar con el Señor. Bueno, yo había vuelto después de mis años de rebeldía. Y tuve un sueño en donde yo vi mi funeral. O sea, no vi mi funeral, vi 2 funerales. Míos. Vi mis dos entierros. En uno de ellos, en un entierro, recuerdo que estaba el féretro y había una fotografía mía vestido de ciclista. Era la despedida de un ciclista laureado, famoso, admirado, del que se hablaba de sus victorias, de sus trofeos, de su nombre en los titulares de los periódicos. Y todo eso puede ser bueno y puede ser legítimo y puede ser impresionante. Pero ese aplauso termina en la tumba. Curiosamente, el Señor me mostró en ese sueño otro entierro. En ese entierro se despedía a un siervo de Dios. El Señor estaba llamándome en ese momento. Estaba en un momento de decisión en mi vida. No sabía si me iba a dedicar a una profesión o si Dios me estaba llamando al ministerio. Y en el otro entierro vi a un siervo de Dios que no era famoso, que no salía en los grandes titulares ni en las noticias, pero que había gastado su vida para que otros conocieran a Jesús. Y su legado no termina aquí. Su legado continúa en la eternidad. Y aquí está la pregunta que nadie puede esquivar. ¿Qué historia vas a contar con tu vida? Porque al final, todos contamos una historia. La pregunta es, ¿qué historia? Y por eso quiero hacer 3 llamados claros hoy. Ponte de pie. Con amor y con mucha verdad. El primer llamado es quizá a los que aún no han tenido un encuentro. Tal vez sabes cosas de Dios, te has criado en un entorno y sabes cosas de Dios, pero nunca te has detenido delante de Él. Tal vez tienes religión, pero no tienes relación. Hoy Jesús sigue preguntando, ¿por qué me persigues? Porque si no estás conmigo,
estás contra mí. Pablo lo dice en Romanos, somos enemigos de Él. La pregunta es, ¿por qué sigues resistiendo? ¿Qué miedo tienes? Hoy puede ser el día de tu encuentro. Hoy tu historia puede empezar de nuevo. Hoy tu historia puede empezar a contar. El segundo llamado es quizá los que se quedaron en Saulo. Tal vez un día conociste a Cristo, estabas apasionado por Él, estabas en eso que llamamos primer amor, ¿no? Que nunca debe pasar. Pero sigues hoy viviendo bajo presión. Hay cosas que aún no controlas, hay cosas que aún no has vencido en tu vida, hay orgullo, hay autosuficiencia. Quizás sigues luchando por demostrar, por controlar, por tener la razón. Dios no te llamó para vivir cargado con todo eso. Te llamó para vivir rendido. Él dice que su yugo es fácil y que su carga es ligera. Él quiere que te enyugues con Él. Hoy es tiempo quizás de soltar la vieja identidad y volver a vivir como Pablo. No como Saulo, el que está buscando destacar, el que se proyecta, el que sobresale, sino como Pablo, el pequeño. Pequeño, dependiente, alguien usado por Dios. Y el tercer llamado es a los que han olvidado quizás que su historia cuenta. Y tal vez te comparas con la historia de otros. O tal vez piensas que tu vida es una vida insignificante. ¿Qué historia voy a contar yo? Tal vez crees que ya es tarde para ti. Escúchame bien. Dios no ha terminado contigo. Cada día que respiras es una página más que Dios quiere escribir con tu vida. Y quiero dejarte esta verdad grabada en el corazón. Quizá no eres lo que soñaste ser, pero si estás en Cristo, eres exactamente lo que Dios quiere usar. Quizá no eres lo que tú planeaste, quizá no eres lo que otros esperaban, pero eres lo que Dios diseñó. Y cierro con esto, iglesia. Tu historia cuenta, no porque sea perfecta, sino porque ha sido tocada por la gracia de Dios. Así que hoy, delante de Dios, decide qué historia vas a contar con tu vida, porque tu historia sí cuenta. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que me acompañes en esta oración, si lo sientes. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Señor, hoy venimos delante de ti tal como somos. Venimos con nuestra historia, con lo bueno, con lo que no entendemos, con los sueños que tuvimos. También, Señor, con los caminos que hemos recorrido, con las resistencias que aún quedan en nuestro corazón. Queremos darte gracias, Jesús, porque tú no nos llamas por lo que fuimos, nos llamas por lo que en ti podemos llegar a ser. Gracias, Señor, porque no desperdicia nuestra historia. Gracias porque tú la redimes con tu gracia. Hoy reconocemos que sin ti podemos tener logros, pero solamente contigo podemos tener propósito. Solamente contigo podemos tener identidad. Solamente en ti encontramos vida verdadera. Señor, aquí estamos. Queremos tener un encuentro contigo. Te pedimos que hoy tu luz nos alcance. Que hoy tu voz nos llame por nombre. Sí, Señor. Toma nuestra historia. La ponemos en tus manos. Haz de nuestra historia un instrumento de gracia para otros. Que vivamos no para buscar nuestra gloria, sino para que muchos conozcan a Jesucristo. Que al final de nuestros días seamos recordados como siervos fieles que gastaron su vida para tu reino. Declaramos hoy, con fe y con gratitud, nuestra historia cuenta porque ha sido tocada por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.